Muy bien. El tema que toca hoy es la técnica del lugar de las raíces. Vamos a ver de qué se trata. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia de un sistema van a determinar cómo va a ser la respuesta temporal, así como también su estabilidad absoluta y relativa. ¿Sí? Esto que sabemos, que si las raíces tienen todas parte real negativa, el sistema va a ser estable y que alcanza con que una única raíz tenga parte real positiva para que el sistema sea inestable. Y además, ya estudiamos, al menos para los sistemas de primer y segundo orden, cómo se relaciona el valor numérico de las raíces con la respuesta temporal. O sea, ya hemos relacionado lo que sería la ecuación característica, que es el polinomio denominador de la función de transferencia igualado a cero, con ciertos parámetros, zeta y omega n en el caso de sistemas de segundo orden y tau en el caso de sistemas de primer orden, que nos permiten predecir o identificar cómo va a ser la respuesta temporal de ese determinado sistema. Se suma a eso que en un sistema realimentado, como el que tenemos acá en la imagen, donde nosotros podemos agregar elementos, que por ahora va a ser, por ahora lo que estamos agregando es una ganancia, ¿sí? En un sistema como este, el valor de esas raíces cambia según cómo vaya evolucionando o cómo vayamos variando nosotros este valor de K. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros acá ponemos un número, un determinado número, K igual a 5, este sistema va a tener una determinada ecuación característica con ciertas raíces y por ello va a tener una determinada respuesta temporal. Ahora, si cambiamos este valor, ahora en vez de 5 vale 10, la ecuación característica de este sistema tiene otras raíces y la respuesta temporal tiene otra forma. Y eso es genial, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros modificar la respuesta temporal. ¿Para qué? Y para cumplir con los requerimientos del usuario. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo sé qué valor le tengo que dar acá para que la respuesta temporal tome una determinada forma? Supongamos en qué rango de valores de K un cierto sistema de segundo orden se mantendrá sobreamortiguado y en qué otro rango se tendrá una respuesta subamortiguada. Y más importante todavía, ¿para qué rango, de ganancia K el sistema se mantiene estable? Porque puede ocurrir que para algún valor de ganancia las raíces pasen al semiplano positivo, al semiplano del eje real positivo y por lo tanto el sistema se vuelva inestable. Por lo pronto sabemos que esta ganancia va a tomar solamente valores positivos, ¿sí? Esto es una convención prácticamente. Hay muy pocos ámbitos donde se consideran ganancias negativas, digamos, puntos de aplicación muy específicos. Pero si no, lo normal es decir, bueno, K es positivo. Y puede variar entonces entre 0 e infinito. Al menos desde el punto de vista matemático, puede variar desde 0 a infinito. Después cuando analicemos con un poquito más de detalle, vamos a ver que ese infinito en la práctica, por supuesto, no es tanto. Pero necesitamos una herramienta que nos deje vincular estas cuestiones ahora entonces. La forma de la respuesta temporal con
el valor de K, ¿sí? Y esa herramienta, la que nos deja vincular la ganancia con la forma de la respuesta temporal, se llama lugar de raíces, que es ni más ni menos que un dibujo sobre el plano complejo de todos los valores que pueden tomar las raíces de la ecuación característica cuando K varía desde 0 hasta infinito, ¿sí? Es un mapa, es un dibujo. El lugar de raíces es un dibujo que nos indica qué valores puede tomar las raíces del sistema cuando K varía desde 0 hasta infinito. Y como nosotros podemos relacionar los valores de las raíces con los parámetros zeta y omega n, podemos relacionarlas con la forma de la respuesta temporal. Y ahí es donde todo empieza a agruparse y todos los conceptos que veníamos charlando se empiezan a juntar. Muy bien, ¿y cómo vamos a hacer este dibujo? ¿Cómo vamos a calcular este lugar de raíces? Bueno, en principio hay dos formas. Una es usando la fuerza bruta y la otra es usando un algoritmo de dibujo, ni siquiera un algoritmo de cálculo, ¿sí? Es un algoritmo de dibujo. Entonces, repasemos un poco. Dado un sistema realimentado que tiene esta forma, ¿sí? Una señal de entrada RDS, un nodo de suma, un comparador, perdón, no un nodo de suma, un comparador. Del comparador sale la señal EDS que pasa por el controlador, que en este caso es una ganancia proporcional, la función de transferencia de la planta, la salida I del sistema y la realimentación a través de un sensor que tiene una función de transferencia HDS, ¿sí? Un sistema como este, a lazo cerrado. La función de transferencia justamente de este sistema a lazo cerrado es K por G sobre 1 más K por G por H. Y la ecuación característica es este denominador igualado a 0. 1 más K por G por H igual a 0. Ahora bien, si suponemos que podemos reescribir esta ecuación haciendo qué cosa, diciendo, bueno, yo sé que la función de transferencia de g de s es un polinomio en s, en el numerador, n sub g, dividido un polinomio en s en el denominador, que vamos a llamar d sub g. Y lo mismo ocurre para la función de transferencia h, la función de transferencia del sensor. En principio es un cociente entre polinomios, es lo que venimos hablando siempre. Por lo tanto, lo podemos escribir como un n sub h de s sobre un d sub h de s igual a 0. ¿Sí? Esto, acá estamos desglosando un poquito más la ecuación característica. Pero claramente partimos de acá arriba. Ahora, en esta ecuación podemos multiplicar en ambos miembros por d sub g de s por d sub h de s, ¿sí? Multiplicamos por este producto en ambos miembros. Por lo tanto, esta ecuación se puede reescribir de esta forma. D sub g por d sub h más k por ng nh igual a 0. Es decir, el producto de los denominadores más k por el producto de los numeradores igual a 0. ¿De los denominadores y los numeradores de quién? ¿De quiénes? De la función de transferencia o de lazo abierto, de g por h. Y esto es importante. Nosotros vamos a evaluar la evolución de las raíces de la ecuación característica de un sistema a lazo cerrado. Y para eso vamos a usar las funciones de transferencia del sistema a lazo abierto. Un detalle importante
es que el lugar de raíces se dibuja exclusivamente para sistemas realimentados, como este, y donde existe algún parámetro variable, normalmente una ganancia variable. ¿Sí? Esta flecha significa que este parámetro se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si este parámetro no varía, si K es fija, entonces esta ecuación va a tener un solo conjunto de raíces, un único conjunto de raíces. Supongamos que esa ecuación nos da, supongamos que este sistema es de segundo orden, ¿sí? La ecuación característica es de segundo orden. Si K está fijo, K vale 3. Entonces acá vamos a tener solamente dos raíces, un único par de raíces. Entonces es importante que haya un parámetro variable y también que el sistema sea realimentado, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido dibujar un lugar de raíces. ¿Por qué? Porque si el sistema está trabajando a lazo abierto, la función de transferencia sería solamente lo que tenemos acá, K por G, y este K no modifica las raíces del denominador de G de S. Por lo tanto, no tiene sentido dibujar un lugar de raíces de un sistema a lazo abierto. Continuemos. Entonces, seguimos estudiando la ecuación característica y nos vamos a quedar con esta última representación. Acá vemos que, entonces, claramente las raíces de esta ecuación van a cambiar conforme cambie la ganancia K. Y de nuevo, lo que ya dijimos, si las raíces cambian, también lo hace la respuesta temporal, ¿sí? Y les había comentado recién que para determinar los valores de las raíces, ¿sí? Existen dos fórmulas, dos formas. Una es la fuerza bruta, que consiste en usar software para calcular las raíces de esta ecuación para distintos valores de K. Y el otro camino es usar lo que se conoce como técnica del lugar de raíces. Esto es lo que van a ver en los libros. Esto es lo que van a ver en los libros, que es un algoritmo para, sin tener que calcular las raíces efectivamente, poder dibujar una aproximación de los valores que van a tomar las raíces conforme va variando K. Por supuesto, en ambos casos, los resultados se van a dibujar en el plano complejo. Por supuesto, el uso de software nos permite tener una representación exacta de los valores de las raíces, mientras que el algoritmo que encuentran en los libros es solamente una aproximación. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Primero cargamos el paquete de control y luego acá vamos a escribir S igual a TF de S, una función de transferencia de lazo abierto que va a ser G igual a 1 sobre S más 1 al cubo. Ahí se lo pegué en el chat, profe. Ahí justo borré un paréntesis en... Muy bien, tenemos entonces una función de transferencia de lazo abierto y vamos a pensar en un sistema realimentado como este, pero voy a limpiar un poquito acá, donde h de s va a valer 1, o sea, realimentación unitaria. ¿Sí? Un sistema con realimentación unitaria. Con eso en mente podemos calcular la función de transferencia de lazo cerrado
haciendo que, bueno, fijando un valor de k, decimos k igual a 0, por ejemplo, y luego hacemos feedback, k por g, 1. Esto va a ser nuestra función de transferencia de lazo cerrado. Y a esta función de transferencia, le vamos a pedir a Octave que nos dibuje el mapa de polos y ceros. ¿Sí? O sea, vamos a usar el comando pzmap para dibujar la ubicación de los... En principio, este sistema va a tener solamente polos, pero para ubicar en el plano complejo los polos de esta función de transferencia de lazo cerrado. Y ahí vamos. Había quedado un dibujo abierto. Vamos de nuevo. Ahí está. Acá aparecen muy chiquititos. Un polo ahí, otro polo acá, otra raíz y otro aquí. Vamos a hacer ahora hold on y vamos a graficar las raíces de este mismo sistema, lazo cerrado, pero ahora para otro valor de k. Para k igual a 1. Cambio el valor de k, vuelvo a calcular la función de transferencia de lazo cerrado y vuelvo a dibujar el lugar, los polos. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, vamos a ver que los polos se empiezan a mover. Fíjense, ahora nos están apareciendo 3 acá muy cerquita. ¿Sí? Acá tenemos los 3 politos originales. ¿Sí? Ahí están los 3 polos originales. Y ahora aparecieron estos otros. Sigamos con este procedimiento. K igual a 2. Calculamos la función de transferencia de lazo cerrado y dibujamos los polos. Y ahí los dibujamos. ¿Sí? Entonces, estamos dibujando en el plano complejo las raíces de este sistema a lazo cerrado para distintos valores de la ganancia K. Esto es lo que hace la fuerza bruta. ¿Sí? Esta es la forma de dibujar el lugar de raíces que tiene la fuerza bruta. Nada más que ustedes me dirán, ustedes que son ingenieros del sistema, me dirán, profe, esto lo podemos hacer automático, ¿no? Sí, por supuesto, lo podemos automatizar haciendo algo como esto. Recordando que la ecuación característica del sistema de lazo cerrado es denominador de G más K por el numerador de G igual a 0, definimos el valor del polinomio denominador de G, definimos el valor del polinomio numerador de G, hacemos K igual a 0 y lo metemos en un loop, ¿sí? Que dibuje la parte real de las raíces del polinomio denominador de G más K por el numerador de G contra la parte imaginaria de las raíces del denominador de G más K por el numerador de G. Y vamos aumentando K. Cuando hacemos eso, vamos a terminar con un dibujo que tiene esta forma. A ver, Octave y MATLAB tienen un comando que hace efectivamente, que hace justamente esto. ¿Sí? El comando se llama rlocus y como parámetro necesita que le ingresemos el valor de la función de transferencia de lazo abierto. El valor de la función de transferencia de lazo abierto. Cuando nosotros ejecutamos este comando, Octave nos devuelve esto. A ver si puedo mover esto de acá.
Bueno, no puedo sacar la leyenda. Bien, acá debajo de esto hay una rama, ¿sí? Hay un conjunto de raíces. ¿Qué es lo que está haciendo Octave acá entonces? Está dibujando las raíces de la ecuación característica de ese sistema que teníamos ahí a partir de la función de transferencia de lazo abierto. O sea, está dibujando los valores de las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado a partir de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nosotros acá arriba de este gráfico podríamos escribir, por ejemplo, ese grid. Vamos a hacer 071. Ahí está. ¿Qué dibujamos ahí con el comando sgrid? Sgrid nos dibuja el lugar de raíz, los lugares de cita constante y de omega n constante que nosotros elijamos. En este caso yo elegí un cita de 0,7 y un omega n de 1. Entonces, ahora tengo dibujada el lugar de raíces de mi sistema y encima he dibujado el lugar de cita constante y de omega n constante. Por lo tanto, puedo empezar a asociar las raíces del sistema con la respuesta temporal del sistema. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá surgió una pregunta sumamente interesante y es la siguiente. ¿Por qué se ven en el plano complejo solamente algunas regiones pintadas de azul? Se ve solamente esta línea y solamente esta línea. Bueno, ¿por qué? Porque más allá de que nosotros decimos que tenemos una ganancia que hace que las raíces pueden tomar distintos valores, esos valores están confinados dentro del plano complejo por las características que ya tiene el denominador y el numerador de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en principio no pueden tomar cualquier valor, sino solamente los que están dibujados. Solamente los que están dibujados. Es decir, este sistema que tiene una función de transferencia de lazo abierto que tiene 3 polos, a lazo cerrado va a tener también 3 raíces en su denominador que van a poder tomar solamente estos valores que están acá. Una de las raíces va a tomar los valores que están sobre esta rama. Otra raíz va a tomar los valores que están sobre esta rama. Y otra raíz va a tomar los valores que están sobre esta rama. Profe, pero por el zeta y el omega n de mis requerimientos yo necesito que las raíces complejas conjugadas se paren una acá y la otra ahí. Bueno, con el sistema como está ahora, eso no va a pasar. No se puede. Más adelante vamos a ver que hay herramientas para lograrlo, que se pueden poner otras cosas, pero por ahora nos quedemos con que el lugar de raíces nos muestra los únicos resultados válidos de raíces para la ecuación característica variando un único parámetro, variando k.
Muy bien, entonces acabamos de ver que este algoritmo lo va a realizar, no lo vamos, ni siquiera lo vamos a tener que programar nosotros, sino que lo vamos a ejecutar con una función, con un simple comando de software, lo que es buenísimo. ¿Y qué información podemos sacar de acá? ¿Qué información podemos sacar del lugar de raíces? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema cuya función de transferencia de lazo abierto está caracterizado por o vale S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3. Este sistema es tipo 1, tiene un polo en el origen, su función de transferencia de lazo abierto, por lo tanto es de esperar que el error en estado estable sea 0. Tenemos un parámetro variable que es la ganancia K, y acá tenemos el dibujo del lugar de raíces como si lo hubiéramos hecho nosotros a mano. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos que a medida que K se va haciendo más grande, a ver, ¿cómo dibujé esto? Con un código muy similar a este. Muy similar a este. ¿Sí? Entonces, el paso de K es fijo. Fíjense que en este caso, las primeras raíces de estas ramas están más alejadas y luego se empiezan a unir. Y acá tenemos otra rama. ¿A qué le llamo rama? Se llama rama a la evolución de una raíz. O sea, una rama del lugar de raíces nos indica qué valores puede tomar una de las raíces conforme K vaya variando desde 0 hasta infinito. Si la función de transferencia de lazo abierto tiene 3 polos, la de lazo cerrado también va a tener 3 polos, su ecuación característica va a tener 3 raíces, el lugar de raíces va a tener 3 ramas. Y esto nos dice, ¿qué información tenemos acá? Bueno, primero nos vamos a concentrar en este caso, en el caso de tener un sistema que tiene 3 raíces, nos vamos a concentrar en estas dos, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que están más cerca del origen, son las que están más cerca del eje imaginario y por lo tanto son las que nos van a ofrecer raíces más lentas, ¿sí? Y por lo tanto una respuesta temporal más lenta, y son aquellas también que pueden hacer que el sistema se vuelva inestable. Lo que vemos acá es que con los valores que pueden tomar las raíces, podemos esperar variar la respuesta temporal desde sobreamortiguado a en algún punto críticamente amortiguado, cuando estas dos raíces valgan lo mismo, dije sobreamortiguado, ¿no? Sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Luego pasaremos a tener una respuesta subamortiguada y en algún punto este sistema, para algún determinado valor de ganancia, se puede volver inestable. Por eso, hace varias clases, cuando hablábamos de estabilidad, decíamos que los sistemas a lazo abierto tienen estabilidad absoluta. Si yo considero solamente esta función de transferencia como mi sistema, esto es absolutamente estable, ¿sí? Todas sus raíces tienen parte real negativa, o 0 en este caso, pero este es un sistema estable, ¿sí? Ahora, a lazo cerrado, pasamos a hablar de estabilidad relativa. Este sistema es estable en tanto y en cuanto los valores de K se mantengan en un área. Si el valor de K crece demasiado, dos de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado van a pasar al semiplano derecho.
Entonces observemos acá, por ejemplo, elijo un valor de ganancia K, 0.03. 0.03, en este dice 0.05, pero porque realmente no pude, no me alcanzó la precisión para posicionar el mouse sobre 0.03, pero está muy por ahí. Si la ganancia vale 0.03, las raíces de este sistema valen -3, -0,07 y -0.9. Y fíjense que la respuesta va a ser sobreamortiguada. Vamos a verificar esto con Octave. De acá vamos a robar esto. Esto. Por ahora eso. G igual a es S más 6 dividido S por S más 1 por S más 3. Dijimos K igual a 0.03. Y ahora la función de transferencia de lazo cerrado, feedback, K por G. Corremos todo esto. Y ahora vamos a hacer roots de 1, 4, 3.03 y 0.18. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo estoy fijando el valor de K en 0.03, calculo la función de transferencia de lazo cerrado y me encuentro con que vale esto. Y a esto le voy a buscar las raíces a la ecuación característica, ¿sí? Para verificar los números que me devolvió MATLAB. Perdón, no MATLAB, los números que estaban en el PowerPoint. Fíjense, las raíces acá son menos 3,01, menos 0,92 y menos 0.06, que son más o menos los valores, menos 3, menos 0.07 y menos 0.9. Son más o menos los valores que tenemos acá. Las diferencias son claramente porque la ganancia, cuando yo trato de encontrar estos puntos posicionando el mouse sobre esta línea, no la llego a ajustar con tanta precisión. Pero entendemos entonces que fijando el valor de K, tenemos estos tres valores de raíces, los cuales son en todos los casos reales y distintos. Por lo tanto, la respuesta del sistema va a ser sobreamortiguada. Pasemos a otro caso. Entonces les estaba diciendo, para otro valor de ganancia, por ejemplo 2, nos encontramos con que las raíces van a cambiar su posición. Las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado van a cambiar su posición. Una se mueve para acá y las otras dos, una viene acá arriba y la otra se viene para acá abajo. ¿Sí? Entonces pasamos a tener dos raíces que son dominantes porque son las que están más cerca del eje imaginario, que son complejas conjugadas. Y lo que nosotros estudiamos fue que cuando tenemos raíces complejas conjugadas, la respuesta es subamortiguada, tal como vemos acá. Vamos a verificar estos valores de las raíces haciendo el mismo cálculo de recién. Ahora K vale 2. Calculamos de nuevo
la función de transferencia de lazo cerrado con ese nuevo valor de k y buscamos las raíces de este polinomio. 1, 4, 5. Miren, para que quede claro. 1, 4, 5 y 12. Ven cómo cambia la función de transferencia, ¿no? Al variar el parámetro k, claramente cambia la función de transferencia. Y ahora nos encontramos con estas raíces. Una real en menos 3,5 y las otras complejas conjugadas. Por lo tanto, es de esperar una respuesta subamortiguada. Y vamos a ir más allá con una ganancia de 10. Esta raíz, la raíz que está en esta rama, se aleja un poco del eje imaginario, pero las otras dos cruzan el eje imaginario. Por lo tanto, van a pasar a tener parte real positiva, con lo cual la respuesta temporal del sistema se vuelve inestable. Volvemos acá, cambiamos la ganancia, recalculamos la función de transferencia del lazo cerrado y ahora vamos a ver las raíces del polinomio denominador 1, 4, 13 y 60. Y efectivamente aparecen la raíz real que se va alejando del eje imaginario, pero estas otras dos que antes estaban acá con parte real negativa y ahora tienen parte real positiva. Por lo tanto, acá estamos viendo que variando la ganancia del sistema podemos variar la respuesta temporal. La gracia está en encontrar justamente esa ganancia, encontrar la ganancia que nos da la respuesta temporal justa, la que nosotros estamos esperando. Y el gráfico del lugar de raíces es muy poderoso porque nos da como la información de todas las respuestas que podemos esperar en un solo lugar. ¿Sí? No tengo que ir probando distintos valores de ganancia, como estoy haciendo acá. No tengo que ir probando distintos valores de ganancia, sino que es como que el proceso es al revés. Es decir, bueno, si quiero que la respuesta sea de tal característica, ¿dónde se posicionarían las raíces y cuánto tiene que valer K para lograr esas raíces? ¿Mm? O sea, la incógnita que resolvemos es ¿cuánto tiene que ser el valor de la ganancia K para que las raíces de la ecuación característica cumplan con una determinada condición? ¿Sí? Ese es el proceso que hacemos cuando diseñamos controladores. Lo que estamos viendo ahora es el efecto de ir variando esa ganancia. Vamos a ver otro sistema. Miren, este es más interesante todavía, porque acá tenemos una función de transferencia de lazo abierto que es claramente inestable. ¿Sí? Tiene un polo en 1. Por lo tanto, este sistema a lazo abierto es inestable. Pero ¿qué pasa acá? Miremos el lugar de las raíces a ver qué información podemos obtener. De nuevo, tenemos 3 raíces en la función de transferencia de lazo abierto, 3 polos. Por lo tanto, esperamos encontrarnos 3 ramas. Una rama está acá y las otras 2 ramas viajan por acá hasta que se juntan en un punto donde ambas raíces son reales e iguales y luego se separan. La información que nos está dando este gráfico es que tendremos algún lugar, alguna parte de algún conjunto de ganancias para los cuales el sistema va a ser inestable, pero a partir de ahí el sistema se va a volver estable y sobreamortiguado.
estable y sobreamortiguado. Luego, que es cuando K ubica las raíces en este sector, las raíces dominantes, ¿no? Por acá tendremos algo de rojo también. Luego, vamos a tener un valor de K, un único valor de K, que va a hacer que las raíces sean reales e iguales y la respuesta temporal sea críticamente amortiguada. A partir de ahí, la respuesta temporal empezará a presentar oscilaciones para todo este rango de valores de K y va a llegar un momento a partir del cual la respuesta temporal del sistema va a ser inestable nuevamente para todos estos valores de K. Por lo tanto, fíjense toda la información que estamos viendo del gráfico, ¿no? Esto nos está diciendo que para que el sistema sea estable hay un valor mínimo y un valor máximo de K. K tiene que estar en un determinado rango. Y que si está en ese rango, la respuesta puede ser sobreamortiguada o subamortiguada. A ver, veamos. Acá tenemos distintas respuestas, ¿sí? Para K igual a 10, el sistema es inestable. Quiere decir que una de las raíces está en esta región. Para K igual a 13, el sistema es estable y sobreamortiguado. Quiere decir que las raíces están en la región verde. Para K igual a 15, la respuesta temporal es subamortiguada. Por lo tanto, las raíces están en la región que he pintado de azul. Y luego, para K igual a 45, la respuesta es oscilatorio. Por lo tanto, las raíces están en algún punto, ¿sí?, de la región que he pintado de negro, ¿sí? Siempre es, cuando uno fija el valor de K, decimos, las raíces están en algún punto, en un punto determinado, pero de esta región, ¿sí? No sé el valor exacto, pero sé que van a andar por acá. Acá tenemos resumido el mismo análisis que hicimos para el ejemplo anterior, pero ahora viendo una única, la evolución de una única raíz en vez de las tres. Para una ganancia de 10, esta raíz va a valer 0.2, por lo tanto tiene parte real positiva, así que hace que el sistema sea inestable. Cuando la ganancia vale 13, la raíz ya pasa para el semiplano izquierdo, por lo tanto el sistema pasa a ser estable y sobreamortiguado. Es esta respuesta que tenemos acá. Cuando K sigue creciendo y llega a 15, esta raíz pasa a ser compleja conjugada. Tendrá su recíproca por acá. Por lo tanto, la respuesta temporal pasa a ser subamortiguada. Y luego, cuando la ganancia supera los 44.9, supera los 45, la respuesta temporal pasa a ser inestable porque esta raíz y la compleja conjugada que está acá abajo pasan a tener parte real positiva. Por lo tanto, este gráfico del lugar de raíces nos indica no solo los valores que debemos darle acá para obtener distintos tipos de respuestas, sino también los K límites de estabilidad. Bueno, para seguir adelante y sacarle el máximo provecho al lugar de raíces, sí tenemos que estudiar algunas
sabiendo esto, que la ecuación característica es 1 más k por g por h igual a 0, podemos reescribir esta ecuación como g por h igual a menos 1 sobre k. Y menos 1 sobre k es un número, porque k es un número, k es un número real, ¿sí? K es un número real, positivo. Por definición, dijimos que k está entre 0 y 1. Por lo tanto, este número de acá es un número negativo. Ahora, si yo dibujo ese número en el plano complejo, donde esto es el eje imaginario, esto de acá es el eje real, vamos a dibujar ese punto, K, lo voy a poner ahí como una estrella, eso es K, perdón, eso es menos 1 sobre K. Bueno, no cambio de color. Esto es menos 1 sobre K. Bien, a ese número, a este número, lo podemos ver también como si fuera un vector. Como estamos en el plano complejo, lo podríamos ver como un vector ¿sí? de módulo, ahí está, de módulo 1 sobre K y que forma un ángulo de 180 grados con el eje real. 180 grados, sí, pero también forma un ángulo de menos 180 grados con el eje real. Ay, no. También forma un ángulo de menos 180 grados con el eje real. Lo puedo describir de esa misma forma. Y en principio podría describir este ángulo como cualquier múltiplo impar de 180 grados. Por lo tanto, esta ecuación se cumple. Esta ecuación se cumple para todos los valores de S, ¿sí? Que cumplan con dos condiciones. Una se llama condición de módulo y la otra se llama condición de fase. La condición de módulo dice que el módulo de G por H de S es igual a 1 y la condición de fase dice que el ángulo de G por H de S es un múltiplo impar de 180 grados. ¿Sí? O sea, cualquier punto del plano complejo puede ser raíz de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado si cumple con esta ecuación. O sea, si existe algún valor de K que permite cumplir con esta ecuación, que a su vez se subdivide en dos condiciones, módulo y fase. Condición de módulo y condición de fase. La condición de fase se usa especialmente para algunas técnicas de diseño de controladores, pero sobre todo para el dibujo del lugar de raíces. La condición de módulo se usa para determinar el valor de K para cumplir con cierta condición, ¿sí? O para tener una determinada respuesta. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a dejar a ustedes esto de tarea, que estudien las propiedades, ¿sí? ¿En qué consisten estas propiedades? Miren, yo les conté que existe un algoritmo para el dibujo del lugar de raíces. O sea, hay un algoritmo para dibujar esto a mano. A ver, bueno, sí, para dibujar un lugar de raíces a mano, por ejemplo, sin necesidad de hacer cálculos. Ese algoritmo tiene 10 pasos. De esos 10 pasos,
a mí me interesa que ustedes estudien estos primeros 5. ¿Por qué? Porque nos van a servir para entender el lugar de raíces. Nos van a servir para entenderlo. Esto se los dejo de tarea. Y ahora vamos a ver cómo usamos la condición de módulo para diseñar un controlador. O sea, para saber qué valor de ganancia K hace falta darle a, a nuestro controlador para que la respuesta temporal tenga tal o cual forma. Y si les parece, para eso vamos a usar algunos de los ejemplitos que ya habíamos visto. Por ejemplo, si ustedes quieren, este tiene de todo, entonces podemos usar este ejemplo. Vamos a volver a Octave. Voy a crear un nuevo documento. Cierro todo. De nuevo, S igual a TF de S. Y ahora, función de transferencia de lazo abierto. G igual, dijimos, 1 sobre. Acá hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿no? S menos 1 por S más 3 por S más 4. Bien. Sí. A ver si está todo bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora tenemos esta función de transferencia de lazo abierto y quisiéramos dibujar el lugar de raíces de este sistema. R locus de G. Dibujamos L locus. No, al revés. R locus. Ahí está. Ejecutamos esta línea de acá. Muy bien. Y ahí está dibujado el lugar de raíces. Entonces, ¿cómo hacemos para usar esto? Bueno, MATLAB es un poco más inteligente que Octave y más amable, en el sentido de que si nosotros cliqueamos sobre el gráfico, nos aparece un cartelito con la leyenda de la ganancia que tienen las raíces ahí, la posición en la cual estamos cliqueando. En esto es un poco más rudimentario, pero la información está igual. Fíjense que acá abajo, a la izquierda del gráfico, nos devuelve las coordenadas de donde nosotros tenemos ubicado el mouse. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos obtener una respuesta estable y encima críticamente amortiguada, necesitaríamos que las raíces sean reales e iguales. Por lo tanto, deberíamos concentrarnos en esta región de acá y decir, bueno, nosotros necesitaríamos que nuestras raíces se posicionen justo ahí. O sea que valgan, ambas tienen que ser reales, por supuesto, y tendrían que valer menos 0.47. ¿Sí? Menos 0.47. Sí, más o menos. ¿Qué hacemos con ese valor? Bueno, hacemos esto. Venimos acá y decimos, bueno, R1 o S1, el punto de diseño, S1, tiene que valer menos 0.47. ¿Sí? Porque queremos que las raíces dominantes se posicionen justo ahí. Justo ahí, en 0.47.
Bien. ¿Y esto para qué lo usa? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, con esto aplicamos la condición de módulo. La condición de módulo que dice que el módulo de g de s, en este caso, para cualquier valor de s, tiene que ser igual a tiene que ser igual a 1 sobre k. ¿Mm? Y esto se tiene que cumplir, digamos, sí, esto se tiene que cumplir para todos los puntos que están sobre el lugar de raíces. O sea, Pero, profe, acá todavía no le definimos un K, ¿o sí? el k, no, justamente eso es lo que estamos buscando. Justamente lo que estamos buscando es el valor de k. Lo que sí tenemos es dónde queremos que se ubiquen las raíces dominantes del lazo cerrado. Porque recordemos esto, mira, lo podemos escribir acá. Requerimiento. Vamos a poner simplemente respuesta críticamente amortiguada. Por lo tanto, las raíces tienen que ser reales e iguales. El punto del gráfico donde eso se da es en menos 0,47. En menos 0,47, la información que yo saco de este gráfico es que ambas raíces son reales e iguales. ¿Sí? Ambas raíces, hablando de las raíces dominantes. Entonces, ¿qué valor? Ya, eso ya es bueno porque ya sé que tiene que haber un valor de K que cumpla con la condición de diseño. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es buscar el valor de K. Para eso, tomamos la función de transferencia que teníamos acá y hacemos, ¿cómo la podemos llamar? Vamos a decir que la inversa de K, 1 sobre K, es igual al valor absoluto, al módulo de esto, al módulo de la función de transferencia, pero no valuada en S, sino valuada en S sub 1, valuada en el punto de diseño. Si yo ejecuto este código ahora, resulta que la inversa de K vale 0,076 y por lo tanto K va a valer 1 sobre su inversa, por supuesto, 13.13. ¿Qué información me está dando esto? Esto me está diciendo que si yo cierro el lazo y le doy a la ganancia un valor de 13.13, la respuesta temporal va a ser críticamente amortiguada. Y lo puedo verificar de alguna forma. Podemos hacer función de transferencia de lazo cerrado igual a feedback K por G. G ahora, esta de acá, la genérica. ¿Sí? Hacemos esto. Obtenemos esto como función de transferencia de lazo cerrado. Ahora podemos decir, podemos buscar las raíces del polinomio denominador y ver si algunas son iguales. 1, 6, 5, 1.128. Sí, no está mal. Hay una raíz en menos 5 y las otras valen menos 0,48 y menos 0,46. Fíjense que están muy cerquita de el punto de diseño, que era menos 0,47.
Capaz que podríamos moverlo un poquitito a este número, agregarle algún decimal para aproximar todavía más, pero esto es prácticamente igual. A los fines prácticos, la respuesta temporal de este sistema va a ser críticamente amortiguada. Y la otra forma de verificarlo es pidiéndole a MATLAB que grafique la respuesta temporal del sistema a lazo cerrado. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces, para resumir, esto último que vimos acá es el proceso de diseño de un controlador proporcional usando el lugar de raíces. Y voy a recapitular los distintos pasos. Dada una función de transferencia, dada la función de transferencia del lazo abierto de un sistema, y dado un requerimiento, o más de un requerimiento, la forma de determinar la ganancia que debemos ponerle al sistema de lazo cerrado, la ganancia K, que debemos fijar para que el sistema de lazo cerrado cumpla con este requerimiento, se determina de la siguiente forma. Se dibuja el lugar de raíces. Se busca un punto de diseño. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que hacer ese punto de diseño? Bueno, tiene que cumplir con este requerimiento. Una vez encontrado el punto de diseño, se usa la condición de módulo para encontrar el valor de la ganancia. Y con eso ya estaríamos determinando el valor de nuestro compensador proporcional. ¿Sí? Ese es el valor de K. Lo que sigue es la verificación, ya sea por buscando las raíces, buscando los valores de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado con ese determinado valor de K, o bien simulando la respuesta temporal.